Bien, por último, rápidamente vamos a mencionar algunos de los equipos, vamos a hacer un pequeño muestreo de lo que existe en el mercado, de los equipos para medir rugosidad, que son los rugosímetros. Desde los rugosímetros más elementales, este es un rugosímetro portátil, se le denomina rugosímetro de bolsillo, porque realmente los técnicos que evalúan los procesos de fabricación lo llevan en el bolsillo, que provee la firma Taylor Hobson, una empresa británica muy prestigiosa que fabrica este tipo de equipamientos. Ustedes ven que tienen separada la parte del indicador y el procesador de datos de la parte donde está montado el palpador y tiene el dispositivo de movimiento. Puede relevar algunos parámetros solamente, RA y algunos otros pocos parámetros. No tiene una gran variedad de parámetros que puede medir este instrumento. Pero es un instrumento muy práctico para medir en los lugares de trabajo directamente. Acá he tomado una gama de instrumentos que provee la firma MAR, una empresa alemana también muy prestigiosa que provee estos instrumentos, comenzando desde el instrumento más pequeño que tiene en este momento, que es un rugosímetro portátil. Después vamos a ver un video de este instrumento. Este es el rugosímetro totalmente integrado, tiene una pantalla donde se puede hacer la programación de los distintos parámetros de rugosidad que queremos medir, las distintas condiciones que tiene que tener el parámetro. Recuerden, la longitud C, la longitud de muestreo, la longitud de evaluación, todo eso se puede programar. Tiene capacidad para mostrar el gráfico, y el dispositivo que sostiene el palpador y el motor que mueve todo el mecanismo se puede separar de tal manera de utilizarlos por separado. La medición es totalmente manual, es muy interesante porque es muy práctico. Siguiendo con la empresa MAR, un rugosímetro de laboratorio, mucho más robusto. Por cierto, en general estos rugosímetros permiten medir niveles de rugosidad o errores de rugosidad más pequeños que estos rugosímetros, con una interesante solución que la mayoría de las empresas proveedoras de rugosímetro ahora lo tienen incorporado. Con el mismo equipamiento y con el mismo sistema de soporte electrónico, con programas diferentes, por cierto, porque procesan datos diferentes, se pueden medir errores de forma con un cabezal. Este cabezal se monta y se desmonta, en este caso para medir solamente errores de forma en una línea recta, o sea, desviaciones del error de forma o de la forma decididamente del perfil. Se pueden hacer mediciones de dimensión también con esto, y cambiando el cabezal se pueden medir solamente rugosidades. En este caso, respetando aquel concepto que habíamos dicho que los errores se miden por separado. En este caso hay dispositivos por separado. Al final de la clase vamos a ver un video con otro rugosímetro muy potente de otra empresa que ha conseguido resolver el problema de medir con el mismo palpador errores microgeométricos y macrogeométricos también. Después lo vamos a ver porque es una aplicación muy interesante. Obviamente, toda la evaluación y la separación de esos errores se hace a través del procesador de datos, a través del software. Y este es uno de los equipos más potentes que tiene MAR, obviamente también de laboratorio, donde en la mayoría de los casos los equipos más completos que tienen las marcas tienen sus movimientos motorizados, de desplazamiento motorizado. Obviamente el palpador siempre se desplaza de manera motorizada e independiente, pero en algunos casos, como en este, pueden llegar a ser programados los movimientos de tal manera de poder efectuar mediciones en piezas de fabricación en serie. Por lo tanto, tener programada la medición de una determinada pieza y luego simplemente hacer correr el programa, evitando todo el proceso de puesta a punto. Y en muchos casos dialogan con una mesa, después vamos a ver un video, donde dialogan con una mesa que produce desplazamientos también controlados por la computadora, de tal manera que se pueden hacer relevamientos de perfil uno al lado del otro y después integrar toda la medición generando no un perfil de rugosidad, sino una superficie de rugosidad. O sea, no una indicación bidimensional, como son todos los gráficos que hemos visto anteriormente, sino una indicación en 3 dimensiones, midiendo perfiles lineales e integrando las mediciones en perfiles que están uno al lado del otro.
Esta es otra marca alemana también, Hommelwerker, que tiene su equipo más potente que le denomina estación de medición, donde también tiene la posibilidad de medir errores de forma y errores de rugosidad con cabezales diferentes. Y el equipo más completo de esta gama tiene la posibilidad también de comandar una mesa motorizada sobre la cual se desplaza la pieza y hacer esas mediciones en 3 dimensiones que habíamos hablado anteriormente. La forma de indicar los resultados es de la más variada, o sea, en todos los casos hay capacidad de gráficos, en todos los casos puede indicar los valores numéricos o ambos simultáneamente, como lo vemos acá, gráficos y los valores numéricos de una gran cantidad de parámetros, particularmente cuando son los equipos más potentes, los equipos fijos que hemos visto que se usan en el laboratorio de metrología. Y acá la indicación de la medición en 3D cuando tenemos la capacidad de comandar numéricamente una mesa sobre la cual montamos la pieza y hacemos mediciones sobre generatrices paralelas una al lado de la otra e integramos los resultados, de tal manera de poder evaluar la superficie en su conjunto, en las longitudes de evaluación que hemos visto anteriormente. Y la última generación de instrumentos, vamos a ver un ejemplo que provee la firma Taylor Hobson de Inglaterra, dijimos una empresa muy prestigiosa en la provisión de estos equipos, que han desarrollado equipos que miden por interferometría, logrando captar desviaciones del orden de la fracción de la longitud de onda de la luz. Si ustedes observan, la resolución de estos equipos es extremadamente grande. Este equipo en particular, este modelo de Taylor Hobson, resuelve 1/10 de Armstrong. Recuerden que un Armstrong equivale a 1/10 de nanómetro. Por lo tanto, estamos evaluando centésimas de nanómetro. Una resolución muy grande que se aplica para piezas muy pequeñas, ciertamente, porque no tienen capacidad. Acá no podemos colocar un cigüeñal, por ejemplo, porque además no requiere ese tipo de elemento mecánico, este nivel de resolución. Pero sí en tecnología nanométrica, donde los elementos son extremadamente pequeños y no necesariamente metálicos, y requieren grados de terminación superficial también, porque son mecanismos que trabajan entre ellos. Ciertamente la medición acá es tridimensional. Acá no se mide en generatrices, sino que se mide integralmente una porción de superficie muy pequeña. Como observan, la porción de superficie que estamos midiendo tiene por lado 0,35 milímetros. La longitud de muestreo que se ha utilizado, que en este caso no es longitud de muestreo, sino área de muestreo. Y cambian los parámetros de medición también. Ya no mide RA, sino que mide la rugosidad media en la superficie. No mide RQ, sino SQ, no mide RT, sino ST, que recuerden es la distancia entre el pico más alto y el valle más profundo, pero ahora no en una generatriz, sino en cualquier punto de esta superficie. A punto tal están cambiando los parámetros que la norma ISO lanzó, una norma bastante novedosa, por cierto, hace unos pocos años atrás, donde ha incorporado todos estos parámetros de medición tridimensional. Nosotros no los desarrollamos porque todavía no está llegando estas necesidades en nuestro medio, pero es importante que ustedes lo sepan porque esto existe una norma ISO al respecto y ya existen los equipos para medir este tipo de desviación microgeométrica. Otra forma de indicar lo que tiene este mismo aparato que estamos viendo, en fin, creo que esto es lo que en el mediano plazo, si nosotros nos encaminamos a desarrollar tecnología nanométrica, vamos a necesitar conocer y dominar.